Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente. Pero donde vamos a tratar el tema de la asertividad como herramienta para la corrección fraterna. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Este va a ser, vamos a ver este tema desde un punto de vista psicológico, psicoterapeuta, en donde todos vamos a poder tener, creo yo, aprender mucho de estas herramientas para poder nosotros hacer una buena corrección fraterna teniendo la empatía y el respeto a los demás, ¿no? Y bueno, si el momento creo que tengo que explicar un poquito la dinámica, que es como la de siempre, creo que los que estamos acá somos los que venimos de la clase de Biblia. En el momento que haya, que Manuel disponga que haya participación, entonces sí les pido para mantener un orden, levantar la manito del Zoom que está ahí, que muchos ya lo conocen, ya lo manejan, y si no, hacerme algo para yo poder ver por la pantalla, pero que prendan la pantalla, ¿no? Para darme cuenta. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase a Manuel Paro Ferrandini, nuestro profesor que ya está a cargo y que ya conocemos a lo largo de todo este tiempo que estamos con él. Ujú. Adelante, Manuel. Gracias, Katia. Gracias y muy buenas noches a todos los hermanos. La idea surgió, la idea de esta reunión surgió el martes pasado, cuando hablamos largamente de la corrección fraterna y al final todos quedamos convencidos de la utilidad que tiene, pero quedó flotando una pregunta y es ¿y cómo lo hago? Entonces propusimos esta reunión puntualmente para dar una herramienta de las muchas, pero quizá la más importante para la corrección fraterna. Digo corrección fraterna en particular, pero en general una gran herramienta para las relaciones humanas. He preparado unas diapositivas, pero la idea es establecer un diálogo sobre cada una. Y de hecho al final va a haber un espacio para que todos intervengamos. Bueno, en el origen de muchos conflictos están los puntos de vista que tenemos las personas. Y he buscado, miren, una diapositiva, un esquema muy sencillo, muy fácil, de dos caballeros discutiendo. Uno dice es un 6 y el otro es un 9. Y se imagina para que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Es un 6 o es un 9? ¿Qué me dirían ustedes, hermanos? Depende de Viéndolo dónde. del punto, buenas noches, del punto de vista de cada lado, de cada uno de ellos, pues uno ve el 9 y el otro ve el 6, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Y esa es un poco la invitación que les hago desde el inicio de esta pequeña charla. Dependiendo del punto de vista de cada uno, porque Ajá. la figura que hay en el suelo y que ambos miran, dependiendo de dónde la mires para que sea 6 o 9. Entonces podríamos decir, uno tiene razón y el otro no. Los dos tienen razón. Pero ¿cómo pueden tener los dos razón? Entonces, cada uno tiene su verdad. Esa frase que yo odio, pero que escucho muchísimo, ¿no? Entonces diríamos, con Aristóteles, el gran pensador, padre del pensamiento occidental, la realidad es una sola y la verdad es la realidad. Entonces, esa figura, dependiendo del ángulo en el que la mires, es un 6 o es un 9. Pero sin embargo, ya a nivel de las relaciones humanas, un caballero y el otro discuten, miren, y esa discusión puede ir subiendo de tono. ¿Y por qué no? Puede terminar en una guerra, en una agresión física, ya no tiene límite. Y la discrepancia parte de la misma realidad y del punto de vista en que la estás observando. Miren, esta sencilla diapositiva nos invita a una reflexión profunda en el gran tema de las relaciones humanas. ¿Cuántos de nuestros conflictos nacen de esta manera tan tonta? Y nacen
de una diferencia tan mínima, pero se va agudizando, va creciendo, vamos tomando posiciones, al final terminamos grandes enemigos, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, les digo, de toda la historia siempre se ve que las dificultades nacen pequeñitas, las distancias al comienzo son muy cortas y luego se van creciendo. Y terminamos como grandes rivales, como grandes enemigos, ¿no? Entonces, miren. Acá les presento las formas básicas de nuestra comunicación. Y también esta diapositiva es muy sencilla, pero debe darnos que pensar. Hablamos de 4 formas básicas en que los seres humanos nos comunicamos. Hablamos, leemos, escribimos y escuchamos. Y es en ese orden, ¿no? Porque lo primero que aprendemos es a hablar, de criaturitas. Y tengamos en cuenta algo, mientras que el bebé humano se toma el tiempito para aprender a hablar, cuando tiene alguna dificultad, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Durante el tiempo en que no puede hablar, ¿cómo manifiesta su malestar o su necesidad o lo que fuera? Hay una manera muy claro, hay una manera exactamente muy clara de manifestarse, ahí es llorar. Y la criatura que llora quiere decir algo. ¿Pero qué quiere decir? Puede ser que le duela la barriga, puede ser que tiene hambre, puede ser que tiene calor, puede ser que quiere que le cambien el pañal, puede ser que quiere que lo carguen, puede estar pidiendo afecto, una sonrisa, una canción, un paseíto, no sabemos. Por eso la mamá experta, cuando el bebé llora, inmediatamente dice, señal, ¿pero de qué? Entonces busca, a ver, ¿a qué hora comió? Puede ser que tenga hambre, tiene gases, le cambia el pañal, está incómodo, quiere brazos, un paseo, un poco de cariño. La madre inmediatamente va buscando y va descartando, ¿no? Y si aún así sigue llorando, ella se empieza a preocupar. Pero entonces el ser humano, en la etapa de incapacidad de comunicación más elaborada, se manifiesta llorando. Y esa es una linda reflexión, hermano. No sé si adivinan a dónde apunto. ¿Cuántas personas hoy, personas adultas como nosotros, siguen manifestándose a través de, entre comillas, el llanto? No podemos comunicarnos de otra manera que el equivalente del llanto de la criatura. Entonces, en algún momento, un reniego, un gesto, una mala respuesta, pueden ser signos de que quiero comunicarle algo de lo que no soy capaz de comunicar. En fin, vamos a ir viendo esto. Entonces, la primera forma, hablar; la segunda, leer; la tercera, escribir; la cuarta, escuchar. Veamos una por una. Y cuando decimos hablar, una llave con una reflexión. Cuando tengo que explicar algo, yo, hoy, adulta, me enredo, me entienden, me cohíbo, me chupo, ¿no? Decimos en el Perú, me chupo, me da vergüenza, me siento corto, ¿qué dirán? ¿Me sabré explicar? Y lo anterior, ¿me entienden? ¿Me enredo? O sea, si la comunicación es, tengo que explicarle algo a alguien, pero si ese alguien son 2 personas, si son 4, si son 20, si son 50, en la medida en que son más, se me hace más difícil. Subo a un escenario, me quedo paralizado, se me pone la mente en blanco, no sé qué decir. Miren, entonces, el hablar una forma básica de comunicación, pero ¿qué tanto la manejamos? La segunda forma básica, el leer, pero vamos de frente al tema. ¿Realmente leo? ¿Y entiendo lo que leo?
El Perú en particular es uno de los campeones mundiales al revés. Es uno de los países del mundo en el que la gente lee menos. Es una pena total, ¿no? Pero es una realidad. Y aparte está la comprensión lectora. O sea, encima de que no leo o leo muy poco, me cuesta cualquier cantidad entender lo que leo. Eso es terrible, ¿no? Pero parece que no somos conscientes. Les cuento una anécdota rapidita, pero de lo mucho que hay para hablar de este tema, y es una entrevista que yo de niño escuché, le hacían al doctor Luis Alberto Sánchez, ilustre peruano del siglo XX. El doctor Sánchez había recién sido el censo del año 72, me parece, el censo nacional, y se estaban elaborando los resultados. El doctor Sánchez atento al tema, y le pide una entrevista a un joven del diario, perdón, de la revista Caretas, y una de las preguntas, porque una entrevista bien planeada, lo que llaman una entrevista estructurada, el joven periodista le dice: doctor Sánchez, ¿qué le parece? De acuerdo a los últimos resultados del censo nacional, en el Perú hay cada vez menos analfabetos. Y el doctor Sánchez le contestó con esa sorna que tenía tan sabio el viejo, y le dice: joven, usted se equivoca. ¿Por qué? Y le dice: porque usted me está diciendo que en el Perú hay menos analfabetos. Yo le diría que es todo lo contrario. Y el periodista le dice: pero ¿cómo, doctor? Si el resultado del censo. Y le dice: no, mire, déjame explicarle. Para mí, el verdadero analfabeto no es el que no sabe leer, sino el que sabiendo leer, no lee. Por supuesto que el muchacho se quedó mudo, pero lo transmitió. Yo me acuerdo que era chico, terminando el colegio, y se me grabó eso, ¿no? Y me impresionó profundamente, pero qué sabio don Luis Alberto Sánchez, ¿no? El verdadero analfabeto no es el que no sabe leer, sino el que sabiendo leer no lee. Y por eso, dijo el doctor Sánchez, en el Perú hay cada vez más analfabetos. Hay más gente que sabiendo leer no lee. Y es un tremendo tema. Avanzamos y tenemos la tercera forma básica de comunicación, que es el escribir. Y ahí vale la pregunta: ¿cómo redacto? ¿Puedo transmitir mis ideas por escrito? Miren, este factor, la capacidad de escribir, está íntimamente relacionado con cuánto leemos. No sé si ustedes lo han escuchado, lo han pensado, lo han leído, pero es un tema absolutamente claro para los expertos, que la persona que menos lee, peor escribe. Y tú puedes notar, sin necesidad de hacer un examen profundo, tú puedes notar a la persona que tienes al frente qué tan bien, perdón, qué tan buen lector es, o qué tan buena lectora es, en la medida en que escribe mejor o peor. La capacidad de redactar, de poner las palabras una tras otra, de armar un párrafo, de transmitir una idea en ese párrafo, escribirlo bien, con buena sintaxis, con buen uso de la gramática castellana. Todo eso está más que porque tuviste un buen profesor de lengua y literatura, más que eso, es cuánto lees. Si somos adultos en la edad que tenemos y leemos tan poco, nuestra capacidad de escribir es pobrísima. Y entonces, ¿cuándo se refleja? Lamentablemente ahora tenemos el WhatsApp, digo lamentablemente, es una maravilla, ¿no? Pero disimula todo, porque los textos en WhatsApp dicen cualquier cosa y se entiende, ¿no? Pero de verdad que en los textos, en los documentos, cuando tienes que mandar una carta, y antes era mucho más notorio, ¿no? Uno tenía que mandar una carta, incluso a un familiar, a tu propia pareja, cuando estabas tú en otra ciudad, y querías mandarle un saludo, y cómo están por la casa, y te extraño, y en fin, todo lo que le ponías era redactar, así como eso cuando es una carta comercial, o cuando es una carta, incluso les digo, de abogados. Hay algunos abogados que me saco el sombrero, pero la mayoría redactan horrible, pero horrible es poco, ¿no? Y uno dice: ¿por qué
el peruano promedio tiene una limitación tan grande cuando redacta. Y es que no lee, pues. Si no lees, ¿cómo redactas? El alimento para el buen escritor es ser un buen y asiduo lector. Recuerdo mucho, y les cuento una anécdota más. Mario Vargas Llosa recién había ganado el Premio Nobel de Literatura, eso fue hace más o menos 10 años, ¿no? Había ganado el Premio Nobel de Literatura, gran orgullo para los peruanos, y un periodista también lo entrevista. Para variar, un joven periodista, y le dice: doctor Vargas Llosa, qué bien, qué orgullo, qué esto, qué lo otro, ¿no? Entonces, dígame, doctor Vargas Llosa, ¿y usted cuántas horas escribe cada día en promedio? Y Vargas Llosa se tomó el mentón, como que pensó, y le dijo: bueno, en promedio yo escribo 4 horas diarias. Y el joven no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa en el rostro. Y esa sonrisa Vargas Llosa la leyó al toque y después lo contó. Él leyó en la cara del joven que dijo: este se la lleva fácil, ¿no? Premio Nobel, se ha hecho millonario. El reconocimiento y fama mundial. Y chambea 4 horas al día. Qué rica chamba, ¿no? Entonces Vargas Llosa, repito, dándose cuenta de la reacción del joven periodista, le dice: perdón, pero quisiera aclarar, yo leo 4 horas al día. Perdón, yo escribo 4 horas al día, pero para escribir 4 horas al día, yo tengo que leer por lo menos 8 horas al día. O sea, su ejercicio previo al redactar, al escribir, y es un premio Nobel, no es un muchacho de escuela. Su entrenamiento, su calentamiento, su calistenia para empezar a escribir es leer. Y si escribía 4 horas diarias como un ritmo normal, leía por lo menos 8. Entonces, 4 y 8, 12, ya se le quitó la sonrisa al muchacho. O sea, es una chambaza. Él tiene un trabajo de 12 horas al día, caramba, ¿no? De sol a sol, caramba. Pero interesante, y se los comparto porque, miren, si Vargas Llosa, con la pluma que tiene, que es una maravilla, tiene que prepararse para escribir hoy, ¿y nosotros qué? No, yo sé porque fui al colegio, por favor, ¿no? Y miren, solamente para pensar, y hermanos, estamos hablando de formas básicas de comunicación: hablar, leer y escribir. Y queda escuchar. Y en escuchar solamente una pregunta: ¿y sé escuchar? ¿Realmente sé escuchar? Y la pregunta es: ¿cómo escucho? Acá vale una reflexión de un psicólogo famoso del siglo XX que dijo lo siguiente, ¿no? Dijo: se oye con el oído, pero se escucha con la mente. Miren eso. Se oye con el oído, pero se escucha con la mente. Yo te, yo te pregunto, hermana, hermano, ¿tú oyes o escuchas? Y añade ese psicólogo y dice: escuchar implica conciencia y voluntad. Es decir, el escuchar es un acto consciente, es un acto voluntario. Hay que ponerle ganas, hay que poner atención, hay que poner esmero en el escuchar. Si pasa yo en mi casa participando en esta charla, pasa un carro, toca bocina, ¿lo escuché o oí la bocina? Se oye. Ladra un perro o ladra mi propio perrito, ¿lo escuché o lo oí? Lo oí, ¿no? Entonces, en la habitación del lado han puesto la música o el televisor muy fuerte, y son cosas que uno oye con el oído, pero escuchar, hermanos, es otra cosa, y de eso vamos a hablar también. Entonces, miren, hablando de la calidad de nuestra comunicación y el nivel básico, porque no tenemos que ir más allá: 4 formas: hablar, leer, escribir, escuchar. Pero ¿qué tanto manejamos cada una de esas 4 formas básicas? No, hasta ahí una primera reflexión. No sé si quisieran, por favor, participar. Bienvenidos. Desean participar, pueden activar
la manito que está ahí en el chat donde dice reacciones y se les da el pase. Si no, de lo contrario, también pueden escribir en el chat, que yo puedo leer lo que desean preguntar o comunicar. A ver, Guillermo está levantando la mano adelante. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Gracias. Carlos. Manuel Pablo, a pesar de los años de vida que tengo, que son bastantes, sin embargo, estos cuadritos con los cuales has aclarado cada uno de los elementos básicos o formas básicas de comunicación, me han abierto la mente porque nunca me he hecho una pregunta de esas, ¿no? Por ejemplo, sé escuchar y lo de la baja lectoría en el Perú es bastante conocido y es lamentable verdaderamente, ¿no? Y bueno, es un elemento de calificación del nivel de cultura y de educación que tenemos en el Perú. Entonces, lo de oír y escuchar, oír es el sentido, ¿no? Se oye, como tú has dicho, todo lo que suena, pero se escucha, acabo de copiar la frase, se oye con el oído y se escucha con la mente. Entonces, quisiera resaltar eso y decir finalmente también acerca de hablar, ¿no? Mira, el grupo de hoy de los martes somos un grupo que venimos desde agosto, yo estoy desde agosto por lo menos, cuando empezó la introducción a la Biblia. Ya tenemos pues, ya vamos a tener un año. Entonces, hablar, deberíamos hablar más de los que concurrimos los martes a nuestras sesiones, sin ningún tipo de inhibición, o como decía el diálogo, me cohíbo. Hay que dejar esas cosas, la vergüenza, eh, la timidez, y hay que hablar porque en la medida en que hablemos en un foro no tan numeroso como el nuestro, vamos a tener más facilidad para hablar no solo en nuestra casa con nuestra familia, sino con nuestros vecinos y con nuestros amigos, etcétera, ¿no? Y la comunicación es verdaderamente un privilegio del ser humano. No hay ningún otro ser viviente que tenga ese don. Gracias. Gracias, Guillermo. Muy de acuerdo en lo que dices. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Bienvenido, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les recuerdo que el gran Marco Aurelio de Negri decía que debemos leer por lo menos 4 horas diarias, ¿no? Imagínense, yo confieso que apenas leo 1 hora, quizás hora y media, un libro, ¿no? Quizás un poquito más algo de una página de internet, un periódico, algo más, pero como libro hora, hora y media, ¿no? 4 horas diarias, leí, eso es por lo menos, Marco Aurelio seguramente leía pues 6, 8 horas, ¿no? Un erudito. Pero, sin embargo, ahora con las tecnologías también quizás eh, hay otro tipo de comunicación, audiovisual, ¿no? Yo paso mucho tiempo viendo videos, ¿no? Que informen, que tengan otra información. Quizás otro tipo de información puede entrar por otros medios, ¿no? Que quizás no son los libros, aunque se dice que la comunicación visual es la que se retiene más, ¿no? Hay un nivel, y si es audiovisual, ambos al mismo tiempo, incluso mejor. Ujú. Claro, Augusto, estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo malo de muchos videos, yo también veo bastantes, y en muchos de los videos lo que se ve es la cara del expositor. Eso no ayuda a nada, ¿no? Entonces, no solamente su voz, sino su cara y su voz, pero la idea de la comunicación audiovisual sería que esa voz, como lo hacemos nosotros, o como tratamos de hacer, haya un texto de referencia, y entonces, o una diapositiva, como en este caso, y entonces el argumento se aclara más y se va fijando con las gráficas, con las palabras que están anotadas.
Esa sería la comunicación audiovisual perfecta, ¿no? Porque si no, solamente está la voz del expositor, más su cara no le agrega mucho. Pero sí, de acuerdo en lo que dice Augusto, perfecto, ¿no? A ver, y avanzamos otro poquito. Miren, una reflexión más, vamos armando el tema. ¿Qué mensaje transmitimos? Y acá quiero yo compartir con usted algo súper, súper importante. Y es que cuando pensamos en el mensaje que transmitimos, la mayoría tendemos a pensar en las palabras que empleamos. Pero poco pensamos en los otros dos temas. El tono de voz que usamos y el lenguaje corporal. Miren, hermanos, en el mensaje que transmitimos van los tres: las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. Van los tres, no solamente uno. Y es más, quería añadirle, porque esto ha sido muy estudiado por los expertos en la comunicación humana, que son gente formada en la educación y en las comunicaciones, en la psicología. Miren, ¿y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Miren, nos dicen que de estos tres factores hay uno que pesa más que los otros. Vamos al revés. ¿Cuál es el que pesa menos? ¿Quién me dice de ustedes? En el mensaje que transmitimos, ¿cuál factor pesa menos? Y les digo, las palabras. Miren, ¿ah? Alguien diría, ¿cómo las palabras son tan importantes? Y yo le digo, claro que son importantes, pero más importante aún que las palabras son los otros dos. El segundo en importancia es el tono de voz. Porque una palabra dicha en un tono o en otro tono puede pasar de ser un halago a un insulto. La misma palabra, estamos de acuerdo. Pero de esos tres factores, el que más transmite es el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal incorpora tus gestos, la posición de tu cuerpo, el uso de tus manos. Claro, cuando estamos aquí en un medio digital, el lenguaje corporal no se ve. O sea, no hay cámaras apagadas, en fin. Entonces perdemos el tercer y más importante de los tres. Yo no veo sus respuestas. Que si estuviéramos en una sala de reuniones y estamos sentados, ahorita somos 27, menos yo 26. Ustedes 26 frente a mí y nos vamos mirando. Yo puedo ir mirando la postura de su cuerpo, qué hacen con la cabeza, con las manos, el gesto en la cara. Yo lo podría ir mirando y eso me va transmitiendo respuesta. En ese momento no lo veo, ¿ok? Pero sí juegan las palabras y juega el tono de voz. Hay que tener en cuenta esto entonces, ¿no? En el mensaje que transmitimos entran estos tres y los tres son importantes, pero el más importante de los tres es el lenguaje corporal. ¿No? Luego vamos a ver si hay tiempo y si hay interés. Hay un cuarto factor que tenemos que añadir a esta diapositiva. No la añado, pero realmente la menciono porque es importante. Y es todavía más importante que estos tres. Entonces, el cuarto factor y más importante es lo que llamaríamos el lenguaje inconsciente. Tu inconsciente y mi inconsciente comunican. Yo estoy sentado en una sala y tú estás frente a mí y dialogamos. Pero no solamente yo escucho tus palabras y el tono de voz con que las dices y leo tu mensaje corporal, pero además, mi querida hermana, hermano, tú transmites un inconsciente que si yo sé leerlo, es una gran riqueza. El inconsciente es lo que tú estás sintiendo, o sea, lo que tú sientes realmente en tu corazón, independiente de las palabras que uses.
pueden ser palabras que no sientes, puede ser un tono de voz impostado, si es que eres una persona entrenada, te puede salir muy bien, ¿no? Palabras fáciles, elegantes, en un tono de voz, con un lenguaje. Yo recuerdo una escena, ¿no? Una escena, les digo, de muchas, pero ese es un caballerito que ha peleado con su esposa, la esposa lo ha mandado a volar y prácticamente le ha puesto las maletas en la puerta, ¿no? Y te vas. Y él le dice, pero mi amor, ¿por qué me dices esto, mi amor? Por favor, no hagas esto, no decidas así, conversemos. Y las palabras que saca son hermosas y el tono, ¿no? Un tono meloso, un tono de enamorado, de arrepentido. Entonces tú, si te vales por las palabras, está transmitiendo un mensaje de amor, de respeto, de perdón. El tono va acorde con las palabras y su lenguaje corporal, no, en esta escena él está arrodillado frente a su mujer. Y sin embargo, la mujer le dice, no, no te creo, te vas. Y tú dirías, a ver, si el mensaje que transmite este caballero está en sus palabras, está en el tono de voz y en su lenguaje corporal, 20 de nota, ¿no? Pero no, es que hay un cuarto elemento, es lo que él siente en el fondo de su corazón y cuando el otro lo sabe leer, es una súper información, ¿no? Entonces llamamos a eso la comunicación inconsciente. Y sobre eso se puede hablar muchísimo. Pero miren entonces cómo es el tema del mensaje que transmitimos. Y luego nos sentimos incomprendidos y luego sentimos que el otro no entiende lo que queremos decirle. La palabra que más usamos, ¿no? Me has malinterpretado, pero uno dice, ¿por qué te malinterpretan? Entonces, cuidado con los factores que están interviniendo en ese mensaje que transmiten, ¿no? Que no son solo las palabras. Claro, si escribes un WhatsApp, son solo palabras. Si es un mensaje de voz, van palabras más tono. Pero en una comunicación presencial, son palabras, más tono de voz, más lenguaje corporal y más lo que transmite tu inconsciente. Y ahí sí no mientes. Porque la otra persona, si está preparada, si es sensible, normalmente la mujer es mucho más sensible que el hombre con ese tema del inconsciente, ¿no? Lo siente mucho más. Y entonces es difícil engañarla. A ver, ahí no sé, Katia, tú me vas diciendo si alguien hace una señal o seguimos, ¿no? A ver, yo voy siguiendo y me avisan. Miren acá una reflexión. ¿Cómo escuchamos? Y en el recuadro celeste, ese perrito que saca la lengua, he tomado una frase de Stephen Covey, un autor famoso del siglo XX, ya fallecido, escribe un libro súper bestseller que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y esta frase es excelente. Dice, la mayoría de las personas no escucha con la intención de comprender, escucha con la intención de responder. Miren, la verdadera intención, como se desprende de este recuadro, la verdadera intención de una sana escucha sería comprender la posición del otro. Pero hermanito, yo no te escucho para comprenderte, no me interesa eso. Yo quiero responderte, quiero contestarte, quiero salir del paso. Miren qué interesante. Y entonces a la derecha añadimos, muchos tendemos a escuchar en términos autobiográficos, es decir, en términos de lo que son mis propias experiencias de vida. Y si escuchamos así, entonces respondemos con una de 4 maneras, con una evaluación, con un sondeo, con un consejo o con una interpretación. Pero yo te digo, hermana, hermano, pensemos, cuando alguien se acerca a ti para dialogar, quiere que tú lo evalúes, la sondees, la aconsejes, la interpretes o lo que quieres que le escuches. Y muchas veces la mejor forma de escuchar es en silencio.
Acá recuerdo mucho una experiencia personal muy linda, ¿no? De alguien que me pide conversar. Nos sentamos en una mesita, pedimos un café cada uno y conversamos un buen rato. Yo estuve callado, atento, o sea, en mi silencio atento, tratando de comprender a la otra persona. La persona habló y habló una y otra cosa y de repente miró su reloj y dijo, caramba, discúlpame, se me ha acabado el tiempo, tengo otra reunión. Discúlpame, se levantó y se fue. Y yo me quedé y dije, he sido un fiasco, no serví para nada. Bueno, esa misma noche esta persona me llamó y me reiteró las disculpas por haberse tenido que ir de la reunión, pero me dijo, te quería agradecer, no sabes todo lo que me has ayudado. Y yo me quedé pensando y dije, ¿le he ayudado de verdad? ¿En qué le he ayudado si no hablé nada? Entonces se lo hice saber. Le digo, oye, yo más bien me quedé preocupado porque no hablé nada. No, me dice, no sabes cómo me has ayudado. Gracias, gracias y mil gracias. Y les digo, me quedé pensando y ahora, ya con la formación en psicología, entiendo que esa persona lo que requería, lo que pedía a gritos era ser escuchada. Y seguramente si yo en ese diálogo, en ese café, yo la evaluaba, la sondeaba, la aconsejaba o la interpretaba, malograba la reunión. Él no quería ninguna de estas cosas. Él pedía ser escuchado. Entonces, miren, vamos entrándole a tema. Perdón, acá. ¿Cómo escuchamos entonces? Y acá les digo, podemos escuchar a otra persona en uno de 4 niveles. Y aquí también estamos yendo un poco al sinsentido, pero miren, podemos escuchar al otro ignorándolo, es decir, no escuchándolo en absoluto, es hacer la finta de que escuchas, pero nada más. Podemos escuchar, entre comillas, a la otra persona fingiendo, sí, ya, ok, pero mi mente está en cualquier otro lugar. No estoy haciendo la atención necesaria para realmente ponerme en los zapatos de la otra persona y entenderla. Una tercera forma, un tercer nivel es escuchar selectivamente. Y eso nos pasa mucho, mucho, mucho. O sea, yo escucho la parte que me interesa, la parte que se acomoda a mi manera de pensar y lo demás lo descarto. Entonces no escucho el mensaje completo. Selecciono la parte del mensaje que me acomoda. Y finalmente, un cuarto nivel de escucha, que tampoco es bueno, es el de escuchar las palabras. Y solo las palabras. Y ya vimos que el problema de escuchar solo las palabras es que te pierdes la gran parte del mensaje que te transmite el otro. Y la gran parte está en el tono de voz, está en el lenguaje corporal y está en lo que siente la otra persona, que se transmite aunque no te lo revele, y sobre todo si estás en condiciones de sentirlo, ¿no? De sentir a la otra persona en su inconsciente. A ver, hasta ahí veía una manito. Karin, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches. Solamente quería agregar algo al comentario que hiciste anteriormente sobre a veces estamos en un diálogo solamente de un solo lado porque la otra persona quiere que le escuchen, pero también puede pasar que esa persona necesitaba que ella misma se escuche a sí misma, ¿no? Que nos falta también bastante sobre eso, ¿no? O sea, el saber escuchar al otro y también saber escucharse uno mismo. Y a veces esas reuniones, porque me ha pasado alguna vez esa situación en la que yo comencé a hablar con una persona sobre una situación y casi fue un monólogo, se podría decir, pero yo me di cuenta que ese monólogo me sirvió estando esa persona frente a mí, como de repente un espejo distorsionado para yo cerrar el círculo sobre el tema que me estaba dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces yo misma cerré el círculo y al final llegué a mi casa y dije, caramba, no lo había visto así, no pensé que yo pensara así,
y no pensé que podría, como se dice, tener otro punto de vista sobre lo mismo. Entonces, y la otra persona no me dijo nada, solamente me escuchó, pero me dejó tanto hablar y hablar que en ese proceso de sacar fuera, de vaciarme, se podría decir, fui poniendo las cosas en su lugar Exacto. y de repente eso fue lo que tu amigo o la persona quiso decirte, ¿no? Me has ayudado un montón, porque el escucharse a uno mismo es tan difícil como escuchar al otro también, ¿no? Y esa comunicación interior es tan importante para luego abrirse a la comunicación exterior. Eso es lo que quería agregar. Excelente. Excelente, Karin, muchas gracias. Excelente aproximación y complemento, porque es así. Y miren, y tomando las palabras de Karin, en buena hora que ha participado así, es que ahí es el valor de un amigo, por ejemplo, o una amiga. Esa amiga que te escucha. Tú buscas a tu amiga para contarle tus pesares, pero es para que te evalúe. Repito lo que dice la diapositiva, para que te sondee, para que te aconseje, para que te interprete. No, amiga, estás mal. No, amiga, déjalo. Mal, mal y mal. O sea, la mejor manera de escuchar, como en este ejemplo, es guardando silencio. ¿Por qué? Porque como ha dicho bien Karim, eso crea un entorno, un ambiente a través del cual la persona que está hablando saca sus cosas y es como que las pone sobre la mesa y en ese momento las reconoce. Es como que a través del diálogo, cuando hay una escucha adecuada de la otra parte, el diálogo permite como objetivar toda esa confusión que tienes adentro. Tú lo sacas, lo pones al frente y luego lo miras y tú solita lo vuelves a guardar. Lo vuelves a guardar, pero ya acomodado. No, nosotros no podemos dejar nada afuera, porque sería como sacarnos el ojo, el brazo o la pierna. No. Entonces yo saco mis cosas y luego las vuelvo a guardar. No dejo nada. Pero ese hecho es súper terapéutico, es súper sano, es súper bueno. Y ese es el valor de un amigo y ese es el valor de un cura consejero, director espiritual, y es el valor de un psicoterapeuta también. El psicoterapeuta bien formado debe tener como cualidad principal el saber escuchar. Como el buen amigo te sabe escuchar. Muy bien, gracias, Karim. Entonces, miren, nos refuerza la idea de nuestra hermana Karim y aquí otra vez vicios en el escuchar, entre comillas, ¿no? Te escucho no escuchándote, te ignoro, te finjo, escucho solamente la parte que me conviene o me gusta, escucho solo las palabras, pero eso es de verdad escuchar y da que pensar, ¿no? Miren, todo esto a propósito de la asertividad a la que estamos apuntando. No me he desviado. Estamos construyendo eso mismo. Pero hasta aquí entonces, ¿alguien más que quisiera comentar? O repito, o continuamos, ¿no? Miren, muy pocos empleamos la forma más efectiva de escuchar, escuchando empáticamente con la intención de comprender. Y acá ya le ponemos la cereza a la torta. En esa pregunta inicial, ¿sé escuchar? Es que la persona que sabe escuchar debe escuchar así, escuchar con empatía, que quiere decir escuchar con la intención de comprender, no para juzgar, no para evaluar, no para recomendar, no para ser el policía que interroga, no, te escucho para comprenderte. Y en ese sentido la empatía, me pongo en tu pellejo, me pongo en tu lugar. Tú ves un 6 y yo veo un 9. Me pongo de tu lado y voy a ver el 6 como tú y voy a entenderte. O sea, la forma de resolver ese problema de la primera diapositiva es un 6, es un 9 y no nos ponemos de acuerdo. Es que si somos empáticos,
Vamos a ponernos en la posición del otro y vamos a ver el número que él está viendo. Mira, lo que yo veo 9 es 6 y ok, estamos viendo lo mismo. Muchas veces pasa eso. Simplemente tenemos otro ángulo. Un elemento más que quería darles, miren, este de la cuenta corriente emocional. Y a propósito, la figura, ya lo se usan mucho las chequeras, ¿no? Los más viejos nos acordamos, o los que trabajan en empresas de hecho, los famosos cheques y la cuenta corriente. Y así como una persona y una empresa lleva una cuenta corriente en la cual va haciendo depósitos y luego, contra eso que va depositando, cuando necesita girar, gira. Pero ¿qué sucede si yo no hago depósitos en mi cuenta y giro sin mirar, y giro sin calcular, y giro sin ver mi saldo? Es muy probable que ese cheque que giro esté sin fondos, sin los fondos suficientes para que sea reconocido ese cheque que es una orden de pago. Entonces, ¿qué sucede si esto lo hacemos a nivel emocional? Yo tengo una relación con otros, en general, con A, con B, con C, con D. Amigas, amigos, compañeros, jefe, clientes, familiares, lo que fuera. Y en esas relaciones con uno y con otro, yo paro girando cheques, pero a discreción. La pregunta y la reflexión es, y yo me pongo a pensar, si tengo fondos para girar contra esa persona. Entonces, en la diapositiva que compartimos, decimos, en nuestras relaciones interpersonales, efectuamos depósitos y constituimos una reserva de la que podemos girar cuando necesitemos. Claro, esa es una frase bien, bien bonita, pero lo que podríamos añadirle, como leyéndolo al revés, un grave problema de nuestras relaciones interpersonales es que giramos sin darnos cuenta del saldo que tenemos, porque no me he preocupado de efectuar depósitos, porque no tengo la reserva suficiente. Entonces yo tengo una relación con fulano o con esta otra amiga, tengo una relación con él, con ella, y yo le pido, hago, sin considerar cuánto he puesto en ella, en él. Y miren, acá de manera muy clara decimos, los principales 6 depósitos son, primero, comprender al otro. Segundo, prestar atención a las cosas pequeñas. Tercero, mantener los compromisos. Cuarto, aclarar las expectativas. Quinto, demostrar integridad personal. Y sexto, y esa es muy linda, disculparse sinceramente cuando se realiza un retiro. O sea, encima de los 5 depósitos anteriores, yo cuando retire me voy a disculpar. Elegancia total, ¿no? Miren, es un concepto bien sencillo y no hay mucho más que hablar, pero creo que cada uno, si está atento, recibe esto como un tremendo mensaje y hace pensar. Tú piensas en la relación que tienes con cualquiera, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu familiar, con tu amiga, amigo, tu compañero. Piensa en cualquiera en particular y respóndete, ¿no? En esa relación que mantengo con él o con ella. Me preocupo de efectuar depósitos para que luego, cuando tenga que girar, hayan saldo suficiente o no. Soy un descuidado. No sé. ¿No? El concepto es bien sencillo, pero le repito, de la mayor utilidad. ¿Cuántas veces los seres humanos adultos, en pleno siglo XXI, giramos sin fondos? Como ir con tu tarjeta de débito y vas a comprar al supermercado o donde fuere, y a la hora de pasar la tarjeta en caja no pasa, no pasa. Qué raro, déjeme llamar. ¿Qué es esto? Y es que no tenías saldo, ¿no? Claro, con tu tarjeta de débito vas a tener mucho más cuidado, pero en las relaciones interpersonales
casi siempre hay mucho descuido. Aquí, no sé, Katia, si hay alguien que quiera comentar. No, no veo manitos levantadas todavía. Miren, Bueno, hasta aquí son conceptos, pero que creo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que ayudan un montón en la medida en que uno contrasta estas ideas tan simples con la propia experiencia de vida. Miren, vamos a leer y luego damos paso a una rueda de intervenciones. Vamos a leer un pequeño artículo que escribió este psicólogo Gordon Scott. Gordon Scott es un psicólogo norteamericano del siglo XX, también a estas alturas ya fallecido, pero brillante, ¿no? Esto es una sola página, pero yo lo he puesto como pequeñas viñetas con numeral, simplemente con fines de que lo podamos manejar. Nada más, pero realmente es un texto corrido. Una base para relaciones humanas sanas. Entonces, si me ayudan a leer, cada persona, uno, acá tenemos el uno. ¿Puedo leer? Isaila, adelante. Tú y yo tenemos una relación que aprecio y deseo conservar. Gracias, Zoila. Y miren, es que ese es el punto de partida. La relación que tengo contigo, ¿es una relación que aprecio o no? ¿Es una relación que deseo conservar o no? Porque si la respuesta es no, simplemente se acabó, ¿no? Y este otro puede ser mi pareja o el familiar, el hijo, el familiar, el compañero de trabajo, el jefe, el colaborador, el cliente, el proveedor, el frutero de la esquina, el chofer del taxi, cualquiera. ¿Tú aprecias la relación con él o con ella? ¿Quieres conservarla? Si la respuesta es no, repito, ahí terminamos, ¿no? Pero si la respuesta es sí, como muchas veces ocurre, y como sobre todo en términos de la reflexión que nos trajo acá, que es la corrección fraterna, es una relación entre hermanos que compartimos tanto como la fe y sentimos que el hermano se equivoca y entonces la Biblia nos dice corrígelo, pero corrígelo de manera fraternal. Y aquí buscamos una herramienta, ¿no? Una herramienta para que en esa relación con el otro, que es un otro que a quien yo definitivamente aprecio, es un otro a quien definitivamente yo valoro y la relación con él o con ella quiero conservarla. Entonces, a este primer punto la respuesta debe ser afirmativa conscientemente. Y leemos la 2. Yo lo hago, Manuel. Sin embargo, cada uno de nosotros es una persona individual, con sus propias necesidades únicas y el derecho de tratar de satisfacerlas. Bien, Katia, gracias. Miren, sin embargo, cada uno en una relación entre personas, obviamente hay dos partes. Entonces, cada uno de los dos es una persona individual y esto es importantísimo. Somos diferentes, somos seres humanos, pero cada uno es un ser distinto y cada uno tiene sus propias necesidades y tiene el derecho de satisfacer, de buscar que satisfacer esas necesidades. Entonces, miren cómo de a poquitos vamos a ir construyendo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, reconozco que mi relación contigo es una que aprecio y deseo conservar. En segundo lugar, reconozco que tú eres diferente que yo y que cada uno, tú y yo, tenemos necesidades propias, únicas, y tenemos el derecho de satisfacer esas necesidades. Viene el tercero. Yo leo. Trataré de aceptar sinceramente tu comportamiento cuando estés tratando de satisfacer tus necesidades o cuando tengas problemas para satisfacerlas. Claro. Entonces, gracias, Patti. Miren acá. ¿No? Partiendo de una relación que aprecio y deseo conservar,
reconociendo que somos diferentes, digo, ¿no? Trataré de aceptar sinceramente tu comportamiento cuando estés tratando de satisfacer tus necesidades o cuando tengas problemas para satisfacerlas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero vamos al número 4. Cuando compartas tus problemas conmigo, trataré de aceptar y comprender lo que me digas, de manera que te sea más fácil encontrar tus propias soluciones en vez de depender de las mías. Claro, gracias, Karim. Entonces, cuando tú compartas tus problemas conmigo, miren un poco lo que decíamos antes, trataré de aceptar y comprender lo que me digas, no juzgarlo, no interpretarlo, no responderte por salir del paso, no, haré el esfuerzo de escucharte para comprenderte. De manera que, ¿qué? Que tú encuentres tus propias soluciones y no dependas de las mías. Miren, y seguimos construyendo, ¿no? El 5. Yo leo. Cuando tengas un problema debido a que mi comportamiento está interfiriendo con la satisfacción de tus necesidades, te aliento a que me digas abierta y sinceramente lo que sientes. En esas ocasiones te escucharé y luego trataré de modificar mi conducta si puedo hacerlo. Gracias, Carmela. Entonces, miren, hasta el punto 4 estaba muy lindo, pero ahora dice, si tienes un problema debido a que mi comportamiento está interfiriendo con la satisfacción de tus necesidades, eso te va a incomodar, pero yo te aliento, te pido y te aliento, te doy fuerzas, te doy ganas, te doy confianza para que me digas abierta y sinceramente lo que sientes. Miren, acá ya nos pusimos calientito con la asertividad, ¿no? Eso es. O sea, si algo que yo hago interfiere con la satisfacción de tus necesidades, más clarito, si algo que yo hago te molesta, por favor dímelo, pero dímelo de manera abierta y sincera. Ahora, no, la forma no es, como vamos a ver en un ratito, no es decirme, estás mal. No, no. Oye, dime lo que sientes. O sea, esto que tú haces me hace sentir mal. Esto que tú haces no me gusta. A mí. Yo no digo que tú estés mal. Yo digo que a mí me hace mal. ¿Se dan cuenta cómo cambia la óptica? Y dice, como leyó Carmela, en esas ocasiones te escucharé, siempre escuchando, y luego trataré de modificar mi conducta, si puedo hacerlo. Y deja el condicional. Voy a cambiar mi conducta si es que puedo. Porque podría suceder que no pueda, por algún tipo de limitación propia. Y así vamos al número 6. Pero estoy mal, estoy al revés. 6, ¿ya? 6. Yo lo hago. ¿Puedo leer? Claro, ahí es. Sin embargo, cuando tu comportamiento interfiera con la satisfacción de mis necesidades, haciendo que no me sienta dispuesto a aceptarte, compartiré contigo mi problema y te haré saber tan abierta y sinceramente como me sea posible exactamente lo que siento, confiando en que respetas mis necesidades lo suficiente como para escucharme y tratar de cambiar tu comportamiento. Gracias, ya sé. Miren, acá nos damos cuenta cómo el número 5 hablaba de cómo si algo de mi conducta te hace sentir incómodo, dímelo, ¿no? Y dímelo de manera abierta y sincera. Y acá se complementa, porque es, pero también, si algo que tú haces me fastidia a mí, yo te lo haré saber. Compartiré contigo mi problema. Te haré saber de manera sincera y abierta, tanto como me sea posible, qué cosa es lo que siento. Confiando en que tú también respetas mis necesidades lo suficiente
como para escucharme y tratar de cambiar tu comportamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces el 5 y el 6 son, mira, yo lo hago por ti, ahora tú hazlo por mí. Si algo que yo hago te molesta, dímelo. Sinceramente, abiertamente, pero no de manera agresiva. No dice, dime lo que sientes. Pero luego en el número 6 que acabamos de leer con ella C, y si pasa al revés, yo lo haré. Entonces tú me dirás, eso que tú estás haciendo no me gusta, me hace sentir mal. Y también yo te diré, y a mí esto otro no me gusta, me hace sentir mal. De esta manera, cada uno expresa al otro de manera abierta, sincera, lo que siente, y vamos viendo cómo lo que estamos logrando es que el diálogo sirva para construir la relación. Y acá seguimos acercándonos al concepto de asertividad en la comunicación. A ver, el 7. ¿Puedo leer? Oh, ya. En aquellas ocasiones en las que ninguno de nosotros puede modificar su comportamiento para satisfacer las necesidades del otro y nos demos cuenta de que tenemos un conflicto en nuestra relación, comprometámonos a resolver cada uno de esos conflictos sin tener que recurrir al uso de mi fuerza o de la tuya para triunfar a expensas de la derrota del otro. Gracias, Mary. Entonces, este punto 7, miren cómo va escalando, ¿no? Partió muy bonito, ¿no? Pero luego, en el 5, si yo tengo un problema contigo, te lo hago saber. En el 6, si tú tienes un problema conmigo, me lo haces saber. Y en el 7, el que acaba de leer nuestra hermana Mary, ¿qué cosa nos dice? Apareció un conflicto, ¿no? A pesar de lo que hemos comentado antes, aparece un conflicto. Y eso es inevitable. Y ocurre siempre en las relaciones humanas. ¿Pero a qué nos invita esta reflexión? A resolver cada uno de esos conflictos sin tener que recurrir al uso de la fuerza de uno o del otro. No se trata de que uno gane y el otro salga perdedor. ¿Por qué? En pocas palabras. ¿Por qué es que eso es un mal arreglo? Porque si el conflicto se resuelve porque uno se impuso al otro valiéndose de algún medio, entonces no estamos construyendo una relación de largo plazo. Ese es el tema. Igual que en un negocio. Hoy día tú me vas a comprar frijoles y te vendo una bolsa de 5 kilos, pero solamente tiene 4 kilos y medio. Te robé medio kilo, bien vivo soy. Pero una vez que tú lo descubras, que en algún momento lo vas a descubrir, vas a perder la confianza y no vas a regresar a comprarme. Entonces yo al final fui el tonto, ¿no? De dármela de vivo, te robé medio kilo, pero no se repite el negocio. Cuando mi negocio sería que tú siempre me compres. Y eso requiere que se construya confianza entre los dos. Lo mismo en una relación entre personas. Si hay un conflicto y tú valiéndote de cualquier medio, que los podemos conversar luego, valiéndote de cualquier medio, tú te impones a la otra persona, ok, ganaste, ¿no? Pero ¿qué construiste? ¿Confianza? Para nada. Largo plazo, en duda. Y ese es el mensaje. A ver, vamos al 8. ¿Quién desea leer? Yo leo, Katia. Adelante, Guillermo. Respeto tus necesidades, pero también debo respetar las mías. En consecuencia, luchemos siempre por encontrar soluciones a nuestros conflictos inevitables,
soluciones que sean aceptables para ambos. Gracias, Guillermo. Miren, entonces, hermanos, ya el autor, Gordon Scott, nos habla de conflictos inevitables. Y los conflictos aparecen no porque tú seas mala persona o el otro sea mala persona, no. Somos personas buenas. Incluso en nuestro grupo somos hermanos en la fe. Y aún así aparecen conflictos. Y el autor dice conflictos inevitables. Es que aparecen. ¿Por qué? Porque partimos de que, como decíamos en el primer punto, tenemos una relación que aprecio y deseo conservar, pero en el segundo añadimos y decimos, pero somos diferentes. Tú tienes necesidades únicas y yo tengo las mías. Y en el tratar de satisfacer las mías y las tuyas, vamos a ir ajustándonos. Y eso a nivel de la pareja, como a nivel de la comunidad y como a nivel que quieran verlo. Y en un momento va a aparecer un conflicto. Y dice, luchemos siempre por encontrar soluciones a esos conflictos, pero soluciones que sean aceptables para ambos, ¿no? No que sea una solución en la que uno gana porque ganó al otro, porque el otro perdió. Eso es la peor negociación que pueda haber. Y el 9, De esta manera, nadie perderá, ambos ganaremos. Como resultado, podrás seguir madurando como persona mediante la satisfacción de tus necesidades, pero también yo podré hacerlo. claro, gracias, Zoila. Miren, entonces no se trata de que uno gane y el otro pierda. Se trata de que los dos ganemos. Porque eso va a permitir que cada uno madure, crezca como persona, que cada uno satisfaga sus necesidades. Cuidado con la posición del tipo de las personas que vemos muchos, que finalmente ya lo que tú digas, mi amor, ¿no? Vamos a verlo en un minuto, pero acá está quedando claro. No es que yo me impongo a la prepo, ni es que te dejo ganar. A ver, son un poquito más y terminamos. En 10. Rita, Sí, es que he tenido un problema aquí. ¿puedes leer la 10? Yo puedo leer. Ya. Así pues, nuestra relación puede ser siempre saludable porque esta será satisfactoria para ambos. Claro, gracias, Rita. Miren, entonces una relación saludable, la define este gran psicólogo, una relación saludable entre personas es una en que cada uno se satisfaga, en que cada uno quede satisfecho, en que cada uno crezca, no que quede pisoteado. Entonces, ¿por qué podría quedar pisoteado? Uno, porque tomo una posición tan enérgica y te gano, te sorprendo, pero cuando te des cuenta, te va a dar tanta cólera. O dos, tomo una posición tan sumisa y digo, no, esta persona que no se moleste conmigo, ¿qué dirá? Y le acepto hasta lo irracional. En ninguno de los casos estamos construyendo una relación saludable, ¿se dan cuenta? Una relación saludable solamente se da en la medida en que cada uno se siente cómodo con el otro. Y vuelvo a decir, eso pasa desde en la pareja hasta todas las relaciones que tenemos con otras personas. Y terminamos con el 11, acá termina. Cada uno de nosotros puede convertirse en lo que es capaz de ser y podremos seguir relacionándonos uno con el otro con sentimientos de respeto y amor mutuos, en la amistad y en la paz. Gracias, Karim. Acá termina entonces esta reflexión del doctor Gordon Scott. De esta manera, cada uno de nosotros puede convertirse en lo que es capaz de ser. Es decir, cada uno va a crecer en todo su potencial y no que uno crezca destruyendo al otro, de ninguna manera.
Y podremos así seguir relacionándonos uno con el otro con sentimientos de respeto y amor mutuos en la amistad y en la paz. Miren, esta reflexión, que les digo, la he separado en parrafitos, la he enumerado, pero es una sola carilla, que si quieren, ahora Katia se las paso, se las voy a pasar en el texto original, que es una sola cara, para que la tengan, la imprimen en una hoja A4, y es eso, no es más, pero es linda, ¿no? Una base para relaciones humanas sanas. Entonces, creo que, y escogí esto como para compartirlo, porque creo que nos mete de una manera muy práctica al tema de la asertividad en la comunicación. Y miren, vamos rematando para dar tiempo a sus intervenciones. Añadimos el escuchar con empatía. Y la figura no puede ser más expresiva. Es un oído dentro de un corazón. Y esa gráfica ya dijo todo, como dijo Augusto al inicio, ¿no? La comunicación audiovisual. Y aquí la imagen ya, ¿para qué hablar? Nada, pero en fin. Leamos las 4 viñetas que les anoté, pero están ya clarísimas y cantadas. Decimos, procurar comprender al otro requiere consideración, pero procurar que el otro te comprenda exige coraje. Miren, aquí paramos un ratito. Y eso es muy, muy importante. En la relación entre dos personas se requiere a la vez consideración y coraje. No basta con ser considerado. Y no basta con el coraje. Consideración para comprender a la otra persona, pero coraje para que la otra persona te comprenda a ti. ¿Se dan cuenta? Si no, está coja la cuestión. Y eso es esencial para alcanzar soluciones, ganar, ganar. De esta manera se comprende profunda y verdaderamente al otro y se llega rápidamente a la esencia del tema. ¿Y algo más? Miren, diversas actitudes en la comunicación. Otra vez el lenguaje audiovisual. La imagen habla casi sola. Y tenemos 3 actitudes muy marcadas en la comunicación y veamos la de los extremos. Primero, el agresivo. En el otro extremo, el pasivo. En la relación interpersonal, el agresivo se va a imponer al otro, va a ganarle, no importa a qué precio. Por otro lado, en la relación entre personas, el pasivo se va a dejar ganar por el problema que sea, pero no va a quedar contento. Entonces, ¿cuál es la posición que esto que hemos compartido en la lectura sugiere? Es el ser asertivo. Y vamos a hablar un poquito más de la asertividad. Miren, ¿cómo son las personas asertivas? 5 ideas claras. Las personas asertivas son directas, honestas y expresivas. Segundo, decimos, se sienten seguras. Seguras de sí mismos. Segura de lo que vale, de lo que siente, de lo que piensa, es clara. Tercero, se respeta a sí mismo. Si yo me respeto, no voy a dejar que me pisotees. Cuarto, hacen sentir valiosos a los demás. Si yo soy asertivo, entonces me siento seguro, te hago sentir que soy valioso. Y finalmente decimos, construyen relaciones para toda la vida. No, la persona asertiva no es simplemente la persona que picotea por aquí y por allá. La persona asertiva construye relaciones con otras personas y son relaciones para toda la vida. ¿Por qué? Porque son relaciones que permiten que cada uno crezca, que cada uno se manifieste, que cada uno satisfaga lo que decíamos al inicio, sus propias necesidades. ¿A quién le gusta mantener una relación con otro en que te pisotea, se burla, te minimiza, te chanca? A nadie. Y si es que alguien lo acepta, es un tema ya de
un diálogo psicológico, ¿no? Oye, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué no exiges lo que mereces? Ahí hay un tema, una carencia, en fin, es un tema ya personal. Pero acá está, de manera muy sencilla, cómo son las personas asertivas. Y vemos en el grafiquito, el asertivo no es ni el agresivo, ni el pasivo, el sumiso, ¿no? No se trata de ser ya lo que tú digas, mi amor. O la otra, aquí se hace lo que yo digo. No. Ni agresivo, ni pasivo. El justo medio es el ser asertivo. Bueno, entonces, dicho esto, hermanos, tenemos 10 minutos para un espacio de diálogo, por favor. Bienvenidos sus comentarios, sus participaciones. Bueno, hermanitos, si desean participar y para tener un orden, pues levantamos la mano en el chat y así nos vamos ordenando. Manuel, en la primera parte me acordé cuando tú dices, nos explicabas de que hay que saber escuchar, ¿no? Ese es el silencio. Eso es como hacer catarsis, ¿no? Exactamente, sí. Que uno vuelca y hace todo y suelta, y eso también se da en la oración. Cuando uno está Y, en solo, la, y Katia, y en la confesión también. O sea, cuando tú tienes un sacerdote que es director espiritual y tú conversas con él y tú le abres tu corazón y le cuentas, y le cuentas, y le cuentas, y el sacerdote bien preparado te escucha y te escucha. Y ese solo hecho es terapéutico. O sea, ese solo hecho sana, cura, sana. Por eso que al cura le decimos cura, ¿no? Porque cura. ¿Cómo te cura el cura? Escuchándote. Y hay algunos con más paciencia que otros. Pero sí, es tremendo beneficio. Y lo mismo el valor de un amigo o amiga, en quien tú puedes abrir tu corazón y sacarle todo. En la medida en que esa amiga, amigo, sabe escucharte, no te interrumpe, ¿no? Pero claro, si está en silencio, pero tú ves que su silencio obedece a que está mirando su celular, que su silencio obedece a que está mirando a otro lado, ¿no? Pero en ese sentido tú te das perfecta cuenta. Pero si el silencio de tu amigo o de tu amiga es un silencio en una actitud de atención hacia ti, eso tiene un valor enorme. Y es bueno hablarlo porque es cuestión de ser consciente de esto, ¿no? Ser más consciente y hacerlo de manera más clara. Si te escucho, te pongo la atención que mereces, no te interrumpo. Si no hablo nada, mejor, porque tú lo me has buscado para que haga una de las fallas que comentamos. No te he llamado para conversar, no te abro mi corazón para que me juzgues, me critiques, me interpretes, me aconsejes, para nada de eso. Sí, es muy cierto, Katy. Entonces, el sacerdote en su plan, en su papel de confesor o en su papel de diálogo también por el crecimiento espiritual, el amigo, y no puedo dejar de decirlo, también el psicoterapeuta. Con el psicoterapeuta tú contratas un espacio de tiempo, contratas un espacio de 1 hora. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conversar con él o con ella en la confianza de que es una persona preparada en lo que llaman, y bien llamado, el arte de escuchar. Ese es un término que los comparto con los que no lo conocen. Miren, la escucha es un tema tan hermoso y tan importante que Erich Fromm, gran psicólogo en el siglo XX, lo acuñó, ¿no? El arte de escuchar. Bellísimo concepto.
debemos nosotros ser cada vez más finos, convertirnos en maestros en el arte de escuchar. Y te digo, como cristiano, como padre de familia, como amigo, como miembro de una comunidad, desarrollar el arte de escuchar. Una de las formas básicas de comunicación, al principio lo revisamos, las 4 son importantes, en las 4 estamos flojos, pero en la que estamos más flojos es en el saber escuchar, ¿no? Entonces, trabajemos en el arte de escuchar. No es tan difícil. Hay que tener paciencia, hay que poner mucha voluntad, borrar los prejuicios, ¿no? Y mostrar interés, porque si tú estás mirando tu celular cuando el otro te habla, es que arruinaste todo, ¿no? Si tu hijo te va a contar algo y tú lo estás criticando, la primera palabra es que arruinaste todo. Y dice, mi hijo no me habla, pero habla con esos vagos de sus amigos. Pero date cuenta cómo lo escuchas. ¿Sabes escucharlo? En fin, creo que el tema ha quedado expuesto a ese nivel. Es cuestión de que ustedes lo vayan aterrizando, ¿no? Manuel, una preguntita. Sí, para ti. Justamente en lo que acaba de decir Catita también, ¿no? Y lo que yo también entendí, ¿no? Eso de que a veces la persona necesita ser escuchada, ¿no? Es como una catarsis, ¿no? De lo que se está hablando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que la persona frente a ti sube la voz por esa catarsis que quiere hacer y comienza pues a subir la voz fuerte, ¿no? Y comienzan a hablar. Decirle a esa persona, por favor, baja la voz que te estoy escuchando, ¿es asertivo? Claro que sí, claro que sí. Y lo leímos en uno de los puntos iniciales de esos 11 del pequeño artículo de Gordon Scott, ¿no? Yo quiero entenderte, pero por favor, baja la voz para poder hacerlo más, de manera más adecuada, ¿no? Entonces, ese tono de voz que estás usando no nos ayuda, no me ayuda. Te digo, parece difícil, pero no es difícil, es una maravilla. Ese tipo de aproximación yo lo he probado yo mismo montones de veces y lo he aconsejado a otros, pero yo mismo lo he probado y funciona. La otra persona se desarma, ¿no? O sea, mira, partimos así y así puede comenzar tu diálogo. Mira, mi relación contigo yo la aprecio. Yo quisiera conservarla, pero está en conflicto, está en riesgo. ¿Y está en riesgo por qué? Porque siento que no nos estamos respetando lo suficiente. Somos diferentes, cada uno tiene una necesidad, quiero comprenderte más. Explícame y yo podré cambiar en todo lo que pueda. Luego te trataré de explicar a ti qué es lo que yo siento para que tú te acomodes en todo lo que puedas. Y hagamos juntos el esfuerzo, crezcamos juntos, pero como no sabemos hacer esto, te digo, y por eso comenzamos por la primera diapositiva, ¿no? Entonces, es un 6, es un 9, una discusión tan tonta. Y la reflexión sobre el niño que llora. Claro, el niño que llora porque no sabe comunicarse. No, en el caso del niño no puede todavía, ¿no? Pero muchos actuamos como niños, ya somos bien grandes, tenemos capacidad de razonamiento, tenemos palabras que salen por nuestra boca, tenemos buenas orejas, conocemos el idioma, pero como que hablaran ruso y chino, ¿no? Entonces el problema es así de básico como lo hemos presentado. Les digo, eso se puede profundizar mucho más y más y más, pero es así. Sobre esta base gira. Comunicarnos es una forma básica de vida humana. Es un don de Dios, pero sin embargo, muchas veces demostramos que no sabemos hacer. Uy, qué roche, ¿no? Oye, mira, en mi comunidad sucede esto. Qué vergüenza, ¿cómo les digo? Y si me ven mal,
y si se molesta, y si se resiente, y venía el tema por el cual salió este tema hoy, que obedece al martes pasado con la corrección fraterna, ¿no? Entonces, en mi comunidad alguien requiere un buen jalón de oreja, pero ¿cómo debo dárselo? Yo diría asertivamente. ¿Y de qué manera entonces, hermanos, cada uno hace su propio esfuerzo para pensar en cómo aterrizar estos conceptos, esta herramienta tan clarita para la corrección fraterna, en particular, pero en general para toda su vida? Porque no solamente es corregir a un miembro de la comunidad, sino también en mis relaciones interpersonales, con mi familia directa, con mis amigos. Siempre hay ocasión de usar esto. Y nadie debe sentirse dañado, al contrario, súper agradecido. Esto es, diríamos, como decía Eric Fromm, el arte, no, del arte de la comunicación, el arte de escuchar. Ver la comunicación y el escuchar, el hablar, como un arte, que cuando nosotros hablamos, de nuestra boca no salgan dardos, no salgan espadas, no salga veneno, ¿no? Miren, si nosotros vemos así que la capacidad de comunicarnos, la capacidad de hablar es un don de Dios. Por la palabra nos llega la palabra en mayúscula. Pero nosotros abrimos la boca y alejamos al otro. Y ahí hay una falla, ¿no? Y la pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Por qué yo, con ese medio que me ha dado Dios para acercar al otro, por qué lo alejo? ¿No? Entonces, hablar y escuchar son dos cuestiones que se complementan y que son fundamentales así en la relación humana, fundamentales. Te hablo y hablándote, tiendo puentes hacia ti, y escuchándote, te comprendo más y más. Entonces, hablar y escuchar son como dos elementos que se alimentan el uno al otro de manera muy positiva. Pero si no sé escucharte, y si al hablar te hiero, olvídate, ¿no? Y por eso regresamos a ese viejo cuento que a mí me encanta, que yo creo que lo inventé, por ahí no lo he leído en ningún sitio, pero cuando dicen, ¿por qué el perro es el mejor amigo del hombre? ¿No? Linda, pero ¿por qué el perro es el mejor amigo del hombre? Porque siempre se dice. No habla. Yo lo contesté hace tiempo cuando era niño, ¿no? Hace un montón. Y me acuerdo que mis padres se reían. Y me dice, ¿de dónde se te ha ocurrido? Pero yo decía, papá, el mejor amigo del hombre es el perro porque no habla. Y le decía, ¿te has dado cuenta que cuando uno habla la embarra? Cuando tú hablas, alejas al otro. Como el silencio consigue mucho mejor resultado. Me acuerdo que mi viejo se vacilaba, ¿no? Se reía, lo comentaba con sus amigos. Mira lo que ha hecho mi hijo. Ven, yo tendría pues 7, 8 años. Ven, repite lo que me has dicho. Y yo le decía, se vacilaban todos los viejos, ¿no? Salud, salud. Vacilón de ellos. Pero de verdad que siempre lo he pensado. El perro es el mejor amigo del hombre porque no habla. Sin embargo, cuando tú le hablas al perro, ¿cómo te mira con atención? Te mueve la cabecita, mueve las orejitas, ¿no? Y tú feliz con tu perro, lo adoras. En fin. Manuel Pablo, acá Augusto está levantando la mano, pero antes de darle pase a Augusto voy a leer un comentario en el chat. Dice, amigo es alguien delante del cual podemos pensar en voz alta. Excelente. Excelente. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Tiene que ver mucho con el evangelio de hoy, ¿no? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. O sea, escucharlos como queremos que nos escuchen, hablarles de la forma como queremos que nos hablen, aunque a veces tengo que confesar que es tan difícil, ¿no? A veces la paciencia juega mucho ahí, o a veces también nuestras ganas, no tanto de escucharnos, sino de ser escuchados, ¿no? A veces también juega eso, es algo en lo que debemos siempre trabajar. Es así, Augusto, gracias. Es algo, como bien ha dicho nuestro hermano Augusto, es algo en lo que debemos siempre trabajar. Buen punto.
Manuel Pablo, en verdad, tú me has abierto muchas puertas, porque a veces en la misma comunidad dentro de la iglesia hay bastantes problemas. Experimenté hace un mes así dentro de la iglesia que habían llamado a todas las comunidades a hacer un rezo al rosario. Digamos muy poco, pero en lo que estuvimos primero nos dieron una misión de cómo debíamos hacerlo, lo hicimos, pero como estaban filmando, había ciertos parámetros que hacer. Cuando hubo no equivocación, sino que una de las hermanas quiso leer sin micro bueno, sus motivos tendría, pero cuando el padre dio la orden de que no le escuchaba, y las hermanas que estaban adelante miraban a quien repetía, el padre le da el micrófono y la hermana repetía y las otras miraban de una manera horrible. Y yo la verdad te digo con toda sinceridad que me quedé sorprendida de la actitud de un rezo de las propias hermanas que la corregían a la persona que ya el padre le decía que tenía que hablar porque tenía que salir al aire, ¿no? Hay muchas cosas en verdad que hacer en la iglesia y esto, la manera, la forma, la actitud que uno puede tener con un hermano, cómo le puedes hablar, de qué manera, yo creo que es bastante, para mí me ha nutrido notablemente, o sea, para mí es excelente. Me has abierto un montón de puertas porque hay tantos casos dentro de la iglesia y no solamente en la iglesia, en mi propia familia. La familia, sí. La familia, que es tan a veces complicada, pero en verdad el escucha, yo he aprendido eso bastante a escuchar porque he pasado por muchas cosas y en el trabajo, cuando tú eres un líder en ventas, cuando la gente te dice, a veces pasan cosas pues que no están conformes porque ella le das, porque entonces yo siempre me quedo callada, pero dentro de la familia el silencio de omisión es un pecado, en verdad, realmente. Incluso dentro del trabajo de cualquier comunidad que tú vayas, porque realmente uno tiene que saber aportar de una u otra manera, una manera positiva, una manera de amor, que ahora ya yo entiendo más, ¿no? Cómo te puedes expresar de una manera, como dice, asertiva, o sea, de una manera, como tú nos has dicho en ese momento, nos has dado, digamos, un espacio tan maravilloso, en verdad, de tu propia profesión, ¿no? Has tenido nos has dado como una bendición, nos estás diciendo muchas cosas que creo que muchos de nosotros nos vamos a nutrir con eso. Qué Por lo bueno, menos yo te agradezco qué bueno, Rita, infinitamente. muchas gracias. Y Sí, de verdad que eso es el propósito de nuestras reuniones, ¿no? sí, O sea, en verdad, el tema que nos une es la Biblia, y hoy día salió un poco del diálogo de la semana pasada, y identificamos la oportunidad que había de profundizar un poquito más en este concepto como una herramienta práctica, pero luego regresamos a nuestra querida Biblia y regresamos al Evangelio según Mateo que estamos desarrollando a partir del próximo martes, ¿no? Pero les digo, y así cuando ustedes crean o cuando veamos una oportunidad, digan, ¿no? Digan, porque la idea no es correr como locos, sino de verdad crecer y aprender. Y en la medida en que cada uno pueda, contribuimos. Pero a mí me parece importante. Salió el tema de la corrección fraterna, repita, y insistimos por qué era tan importante. Y terminamos la reunión, ya ok, acepto que es tan importante, pero ¿cómo hacerla? Y salió la oportunidad de, entonces, presentar una pequeña herramienta de las varias que puedan haber. Pero yo insisto que creo que es la principal. Usar las orejas y la boca, ¿no? No solamente para escuchar música y comer ricos potajes, no. Para hablar asertivamente, para escuchar empáticamente. Y esa combinación es mágica. Escuchar con asertividad, perdón, hablar con asertividad y escuchar con empatía. Esa combinación es mágica, les digo. Y repito, hablar con asertividad y escuchar con empatía. De manera que cuando salgan palabras de tu boca, reflejen
de verdad lo que hay en tu corazón y acerques a la otra persona. Y cuando abras tus orejas, sea para escucharla y entender. Y en la medida en que más la entiendas, más cerca vas a estar. Entonces, que la comunicación sea nuestra gran herramienta para acercarnos, no para alejarnos. Y regresamos a que detrás del escuchar y hablar está la palabra, nada menos, ¿no? Y la palabra se habla y se escucha. ¿Qué más podemos decir, de verdad? Bueno, igual el tema queda y yo siempre me ofrezco para quien quiera, en una parte me escribe a mi WhatsApp personal, nos ponemos de acuerdo y hablamos más en particular de algo. Bienvenidos. Una linda clase, profesor. Gracias, Mary. Sí, qué A importante, mí ¿no? también me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Me ha ayudado mucho. No tenía ni idea nada de esto. La palabra asertivo. La Qué verdad bueno, que he qué estado bueno. leyendo, buscando en el diccionario y todo esto, regresando a la época de colegio, Claro, y la verdad me ayudó mucho, profesor. es que esa es la actitud que tenemos que tener. No porque, oye, yo soy grande y ya no aprendo, mentira, ¿no? Uno Sí, nunca deja, la actitud sana es nunca dejar de aprender. Hasta el último día que Dios nos regale de vida, miren mi pelo todo blanco, todos los días aprendo. Ahora conversé con Katia en la tarde y le contaba, ¿no? Un poco mi experiencia a raíz de estar preparando el curso que hago los jueves. Ahora estamos con los profetas de Israel, Isaías, y estoy preparando yo Jeremías, porque me tengo que adelantar, no puedo estar al día, tengo que estar adelantado. Y qué vacilón, les digo. Yo digo, viejito con cabeza blanca, pero igual aprendo y aprendo más rápido. Es lo más lindo. Alguien diría, no, viejito, tú ya no aprendes. No aprendo. Póngame un muchacho de 20 años y le saco la chochoca. Aprendo más rápido. Aprendo más rápido. Nosotros, las personas mayores, tenemos el cerebro aceitadito, con un montón de otros conocimientos, y en la medida en que estemos abiertos, relacionamos rápido. Claro, no se dejen vencer, no, no, no. El sí, me cerebro estaba es, costando mucho, el cerebro es sí. el último, el músculo que debes usar hasta el último. Mira, cuando ya no puedas caminar, porque no te dan las piernas, tu cerebro va a seguir funcionando. Es una maravilla, es una maravilla. Y ahí está la Herma- inteligencia y es ese don del Espíritu Santo. Hay que usarlo. Manuel Pablo Cuchi estaba levantando la mano, Cuchi. Sí, muchísimas gracias. Era para agradecer realmente toda la sabiduría que nos transmite todas las semanas. Y cómo no pedirle a Dios y a nuestra Madre que lo cuide y lo proteja, especialmente este 29, que lo pase maravilloso, lleno de dicha, de alegría, de felicidad y rodeado del amor, del cariño de todas las personas que le amamos y que le deseamos todo el bien del mundo, hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias, Cuchi, qué linda. Muchas gracias a todos. Gracias, Cuchi, nos adelantaste. Recuerda que jueves es el día de Manuel Pablo, el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Sí, pues. Ese día les quiero decir que ese día se va a abrir el chat para que puedan expresar sus saludos. Así que no se preocupe, tiene que tener paciencia. Pues estamos aprendiendo hoy día que si suena mucho el chat, ya saben, es por Pero no, un motivo muy especial. pero no va a haber clase, ¿no? Ah, clase no. A ver, los jueves, ¿no? Es feriado, ¿no? No, Ah, no va a no, haber perdón, es que feria. no es con ustedes. No es con nosotros, son Tengo los que jueves. comunicarme al grupo los jueves. Sí, porque es feriado y también varios van a viajar para no El feriado largo. comprometerlos, sí. Yo creo que Manuel Pablo nos ha hecho un regalo por su cumpleaños a nosotros esta noche. No, encantado, gracias. Gracias, hermanas, gracias, Ay, hermanos. muchísimas gracias, Manuel, por siempre tu disponibilidad, tu disposición de siempre estar presto para ayudarnos a todos. Y ya saben, miren, él tiene el celular, los ha dado, ahí está en el chat y él con mucho gusto
les contesta, absorbe todas las preguntas, a mí me consta que a veces hasta más de media hora hablamos, pero es que eso sí es uno enriquecedor. Entonces, en el chat les voy a volver a dejar el teléfono del profesor, Sí, para los que no pueden ahí, con un encantado. numerito para que solamente lo copien, lo digiten o le den clic Claro. y ya pueden, escribirle, ¿no? Y ahí pues ya por WhatsApp ya se ponen de acuerdo, ¿no? ¿No, Manuel? ¿En qué momento, cómo y todo eso? Diálogo bíblico Bueno, o psicológico o una mezcla, ¿no? claro, ¿no? Hay que aprovechar todos los dones de Manuel, la sabiduría que tiene, es un buen psicoterapeuta también y también muy. No, pero En la si se le Biblia malogra, si se le malogra el carro, no me llamen porque no sé nada de mecánica. Bueno, Buenas hermanitos, tardes. hemos llegado, son las 9:46. Si bien empezamos este tema de la asertividad como una herramienta desde el punto de vista psicológico, creo que los que estamos aquí sí podemos darle gracias al Señor, ¿no? Por esta bendición que hemos recibido de Manuel Pablo. Entonces, los